Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la COVID-19 es peor que Pearl Harbor y peor que el 11 de septiembre, y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente, podría haberse detenido en China, podría haberse detenido de forma correcta en la fuente, y no lo fue, ha indicado Trump desde el despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN. En este sentido, Trump, que ha incidido en que nunca ha habido un ataque como este, ha calificado el brote como el peor ataque que ha sufrido el país norteamericano. En la ofensiva militar sorpresa efectuada por Japón contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, en 1941, murieron más de 2.000 estadounidenses, mientras que en los ataques del 11 de septiembre del 2001 hubo casi 3.000 víctimas mortales. Hasta el momento, la pandemia del coronavirus ha dejado ya más de 73.000 fallecidos en el país norteamericano. En los últimos días, Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, han endurecido su discurso respecto a China en el contexto de la pandemia de la COVID-19, asegurando que se produjo en su laboratorio en la ciudad china de Wuhan, origen del coronavirus. Sin embargo, Trump llegó a alabar en los primeros pasos de la crisis de la COVID-19 los esfuerzos de China para luchar contra el virus, su gestión y su transparencia. La propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha defendido en varias ocasiones que las palabras de Washington son meramente especulativas, y el propio epidemiólogo Anthony Fauci, que coordina la respuesta médica frente a la pandemia en el país, ha respaldado la teoría de la OMS de que todo indica que el origen es natural. Sin embargo, la administración estadounidense y países como Australia insisten en abrir una investigación independiente sobre el origen del virus. El Ministerio de Exteriores del gigante asiático, por su parte, ha manifestado que existen muchos informes que sugieren que hubo casos de coronavirus en Estados Unidos y Francia a finales del 2019, lo que supondría que el origen del virus es diverso. Entre otras noticias, el presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a dar negativo en el test de lo que está afectando al país, después de que uno de sus asistentes personales que trabajan con él diese positivo, informó este jueves la Casa Blanca. Fuimos recientemente notificados por la unidad médica de la Casa Blanca de que un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que trabaja en la Casa Blanca dio positivo, indicó Hogan Gidley, portavoz presidencial adjunto en un comunicado. Desde entonces, el presidente y el vicepresidente Mike Pence han vuelto a ser sometidos al test y han dado negativo, y ambos se mantienen con buena salud, agregó Gidley. La información fue revelada en un primer momento por la cadena CNN, quien apuntó que el positivo fue notificado al mandatario este miércoles. Los asistentes personales forman parte de unidades militares de élite destinadas a la Casa Blanca y a menudo trabajan de cerca tanto con el presidente como con la primera dama. No se trata del primer caso en la residencia oficial, ya que en marzo uno de los asesores del vicepresidente Pence dio positivo. Tanto Trump como Pence son sometidos a exámenes semanales, así como los funcionarios que interactúan diariamente con ellos. Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.227.430 casos confirmados y la de 73.095 bajas, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance provisional de bajas, 73.095, sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 bajas, pero ha superado ya los cálculos más optimistas que hizo posteriormente el presidente Trump de entre 50.000 y 60.000 bajas. Este domingo el presidente reconoció que el total estará cerca de los 100.000, al mismo tiempo que defendió la decisión ya puesta en marcha por múltiples estados de eliminar gradualmente las medidas de confinamiento, aunque admitió que provocará algunas bajas. A comienzos de semana, sin embargo, uno de los modelos de predicción de la evolución de todo esto del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud IHME de la Universidad de Washington, en el que se fija a menudo la Casa Blanca, actualizó sus cálculos para pronosticar que para comienzos de agosto la crisis habrá dejado más de 134.000 bajas en Estados Unidos. Entre otras noticias,
El presidente Donald Trump designó este jueves a James Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según indicó un comunicado de la Casa Blanca. El breve documento de 3 párrafos recuerda que Story ya se desempeñaba como encargado de negocios en el país caribeño, el cargo de mayor jerarquía de la delegación, que no contaba con embajador, y hace un recorrido por su carrera académica y profesional. En una etapa más temprana de su carrera, el señor Story fue el cónsul general del Consulado General de los Estados Unidos en Río de Janeiro, en Brasil, y director de la Unidad Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Oeste y Colombia. Recuerda, entre otros cargos, el documento. Story está basado en la embajada estadounidense en Bogotá desde que Estados Unidos retirara a sus diplomáticos de Caracas en marzo del 2019. El dictador Nicolás Maduro quiso romper relaciones diplomáticas con el país en enero del 2019, poco después de que la administración de Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo, luego de que Maduro se aferrara al control del Estado a través de elecciones fraudulentas. No obstante, Estados Unidos rechazó el anuncio precisamente porque no reconoce a Maduro. 2 meses después, los diplomáticos se retiraron del país y en agosto se creó la Oficina de Asuntos Venezolanos en Bogotá para continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional. En Venezuela, Story, quien fue el último diplomático en irse del país, fue puesto a cargo de la unidad. En su momento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, remarcó que la VAU interactúa con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, la democráticamente elegida Asamblea Nacional, la sociedad civil y el pueblo de Venezuela. Las últimas apariciones públicas de Story tuvieron lugar en los últimos días, cuando dio detalles de las últimas incautaciones de cocaína provenientes de Venezuela, en el marco del reforzado operativo antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. El 24 de abril indicó que los últimos días habían sido 3.000 kilos de 2 aviones que se dirigían hacia Guatemala. Solo desde el 1 de abril han habido 10 incautaciones de 8 toneladas de drogas con un valor de 165 millones de dólares, graficó. Y el 1 de mayo confirmó que la embarcación incautada por las autoridades españolas en las costas de Vigo con más de 4 toneladas de drogas había salido desde Venezuela. El funcionario norteamericano dijo que en el transporte de las drogas que salen de la región hay personas del régimen de Maduro involucradas. Story, quien cuenta con una maestría de servicios exterior de la prestigiosa Universidad de Georgetown, lleva casi 3 décadas en el servicio exterior de Estados Unidos. En un perfil hecho por The Associated Press en el 2019, personas que trabajaron con él dijeron que su comportamiento afable enmascara una dureza de acero ideal para la crisis actual que atraviesa el país petrolero. Conocido por casi todos como Jimmy, Story proviene de un pequeño pueblo de Carolina del Sur, donde cazaba patos. Puede saborear cócteles con destreza con los diplomáticos, pero su corazón todavía está en algún lugar cazando patos a ciegas por la mañana, dijo John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá y ex jefe de Story en el Departamento de Estado.